Hablando de normas codificadas, está la de Cicerón, 106 años antes de Cristo, por la cual se prohibía incinerar cadáveres en la plaza pública. ¿Y qué significa eso? Vea, ¿era una norma de carácter atmosférico? Sí. ¿Era una norma para la intimidad? Sí, porque esos olores se metían a las casas de las ciudades, quitaban el sosiego, esos olores ofensivos. Era una norma para la estética, porque una plaza pública se supone que es un lugar de reunión de muchas personas y no podía, por supuesto, dedicarse a incinerar cadáveres, porque eso quitaba la reunión, el mitin entre las personas. Esa norma tiene una particular importancia porque todavía, fíjense, habíamos hablado de 106 años antes de Cristo, todavía se incineran cadáveres, no solamente en la India, en el río Ganges, que ustedes han visto cómo incineran los cadáveres y la gente se baña en el río Ganges, hace alabanza, hace ritos y todas las cosas, sino en muchas otras partes del mundo todavía se incineran cadáveres en espacios públicos. Así de sencillo. Eso creemos nosotros que eso no sucede sino en la India, pero en muchas partes se incineran cadáveres. Incluso aquí incineramos cadáveres, pero no en el espacio público, sino en hornos crematorios. La ciencia ha evolucionado, pero estas normas tienen un contenido ambiental muy importante. Se me olvidaba decirles, por ejemplo, que hay vestigios que en la China, 300 años antes de nuestra era cristiana, había normas para la regulación del agua. Usted sabe que el arroz tiene mucho contenido de agua, necesita terrenos fangosos, necesita mucha irrigación, y mientras más fangoso está, mucho mejor, ¿sí? Y había normas sobre el uso de agua para el cultivo del arroz en China, 300 años antes de Cristo. Lo que pasa es que no estaban codificadas como esta, ¿cierto? En el digesto justiniano, o sea, 436 años después de Cristo, había normas como permitir a todos el acceso a lo que es público, a lo que es de uso público. Entonces la pregunta sería, ¿y qué es eso de lo que es público? Podríamos responder como respondería un profesor de administrativo: lo que es de uso general, lo que es de todo, lo que es para satisfacer necesidades comunes de todo. Por ejemplo, los espacios públicos para la movilidad, el cauce de los ríos, esos paisajes que se declaran públicos, esas fachadas y esos edificios que hacen parte de lo público. Todo lo que se considere como espacio público, como las áreas de bajamar, las costeras, las playas, etcétera, esos espacios verdes también son públicos. Entonces, habían ya normas de permisión al uso general de todo lo que es público. Ya se hablaba de derechos e intereses colectivos en el año 400 y pico, de derechos e intereses colectivos. ¿Qué son los derechos de interés colectivo? Son aquellos derechos que están en cabeza de todos, pero no en forma individual, sino en forma colectiva. Sí, que se diferencia de los derechos fundamentales, porque el derecho fundamental es intrínseco a la persona. Y esto marca una diferencia que en Colombia se saldó con la aparición de la Ley 472 de 1998, pero desde 1991 con la constitucionalidad colombiana ya se hablaba de derechos e intereses colectivos, ¿sí? Bien.